Vamos, hermanos, a leer Primera de Timoteo, capítulo 3. Digamos gloria a Dios. Primera de Timoteo 3:16, texto muy conocido. Vamos a leer este verso en el nombre de Jesús. Voy a leer verso 14 y 15 y todos leemos el verso 16. Amén. ¿Ya estamos allí? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Leamos. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar, que Dios nos bendiga por medio de la palabra, y oramos por Luz Marina. Amén. Vamos a orar. Dios es el que da el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que vamos a orar que Dios le permita a Luz Marina, que ya está escuchando la palabra de Dios. Aprovechamos a orar por ella, por su salud, pero que Dios también obre, que le dé la oportunidad para que ella pueda ser bautizada en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Oremos. Soberano Dios, gracias te damos, Señor Jesucristo. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Tú no quieres la muerte del pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento para que sean salvos. Y te pido, Dios, por Luz Marina. Ella ha escuchado tu palabra. Tú has estado haciendo una obra, un llamado a la salvación, le has dado entendimiento, revelación. Ahora te pedimos, Dios, que tengas misericordia, que le guardes la vida para que ella pueda ser bautizada en tu nombre para perdón de sus pecados. Desde aquí oramos a favor de ella. Guárdala, Señor. Ella está en tus manos. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Igual en esta mañana, Señor, te pido que nos des gracia e inspiración para que esta palabra corra, sea glorificada, cumpla el propósito conforme tú la envías hoy a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar en esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a ocupar un tiempo para hablar del misterio de la piedad, conformado por 6 cosas, según el verso 16. Misterio de la piedad porque hace referencia, hermanos, a la santidad de Dios imputada a los hombres. Cuando el hombre pecó, apartó todo lo que era la moral, lo que es igual, hermanos, la parte espiritual, la imagen de Dios que el Señor había depositado, que había creado en él. Esa imagen tiene que ver entonces con la parte moral, espiritual, con la santidad, con la integridad, con la esencia de Dios. Dios es espíritu. De ahí que el hombre podía tener comunión con Dios, porque a Dios se adora en espíritu y en verdad. Pero al hombre pecar y perder su imagen, la parte moral, la parte espiritual, todo lo que tiene que ver con la piedad, separó
Y Dios lo que hizo fue crear un plan para recuperar eso que el hombre perdió, porque ya el hombre no lo podía volver a tomar. Por eso la escritura en ese capítulo 49 del libro de Isaías hace referencia que será quitado el botín del valiente y que sería rescatado el cautivo de un tirano. El botín, porque el diablo se convirtió en el dueño de todas las cosas. Mateo capítulo 4, en la tentación que Satanás produce y hace en contra de Jesús, lo primero que él dice es: todo esto, los reinos del mundo te daré si postrado, porque él era el dueño. Mateo capítulo 28, cuando Cristo resucita después de haber hecho su obra perfecta, según Hebreos capítulo 9, ahora Jesús dice: toda potestad, o sea, recuperó las cosas. El hombre, el primer Adán, pecó y perdió. El segundo Adán venció y recuperó todas las cosas. Por eso tiene toda potestad en los cielos. Colosenses 1, la obra de Cristo, hermanos, restauró las cosas celestiales y las cosas terrenales. Así que lo que Pablo entonces aquí está diciendo es: no discutas lo que Dios ha hecho. Por eso inicia: indiscutiblemente es grande el misterio de la piedad. No discutimos, hermanos, lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha iluminado. El asunto es que el Dios de este siglo, Efesios capítulo 2 habla del príncipe de la potestad del aire, que es un espíritu que opera, está en acción, que eso es lo que dice el apóstol Juan cuando hace referencia que ya está en acción, que todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne y sangre, ese es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo hace referencia que ya está en acción ese espíritu. El espíritu del anticristo ya está en acción. Solamente que al presente hay algo que lo detiene hasta que llegue un momento que eso que lo detiene se ha quitado de en medio, y entonces se va a manifestar, amén, aquel inicuo a quien el Señor destruirá. Inicuo porque viene bajo una obra, bajo una influencia, bajo un llamado también, bajo la influencia de Satanás. Y por eso ese inicuo, que es el anticristo, va a hacer milagros, señales, prodigios engañosos, para que los que no quisieron creer ¿a qué? A la verdad, crean ¿a qué? A la mentira. Pero ya está en acción, eso es lo que dice Pablo, y también lo dice el apóstol Juan en su primera epístola. Ya está. Por eso todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido de Dios, que Jesucristo es Dios, ese es el anticristo. ¿Por qué anticristo? Porque se opone a Dios, a la doctrina, a la fe, a la revelación, a la inspiración, a todo lo que es Dios.
Por eso el que no trae esta doctrina o el que no tiene esta doctrina, dice la palabra, ni siquiera lo recibamos ni le digamos bienvenido, porque el que lo hace participa de las mismas obras. Y cuando Juan habla de la apostasía, porque como ya está en acción el espíritu, no que esté ya el anticristo. Una cosa es el espíritu y otra cosa es la persona del anticristo. Porque eso que dice Pablo, al presente hay algo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? Hasta que a su tiempo se ha quitado lo que detiene al anticristo, para que entre ya en la manifestación en la iglesia. Pero el espíritu sí está ya operando. O sea, está influenciando a los hombres. Mientras la iglesia esté, hermano, en esta tierra, la manifestación del anticristo, hermano, se detiene. El día que Dios, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá. El día que Él se pare en las nubes y llame a su iglesia, los muertos en Cristo resuciten y los que estemos en vida seamos transformados. A partir de ese momento, hermano, aparece el hombre de pecado. Pero ya está en acción. El Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los hombres. Ese es el espíritu del anticristo. Ya está en acción la apostasía. ¿Cuántos que ayer estaban con nosotros? Esa es la verdadera apostasía. Salieron de nosotros. ¿Por qué salieron? Para que se haga evidente que no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con. Pero precisamente salieron para que la palabra se cumpla. Amén. Y por eso han vuelto atrás, apostatando de la fe. Y algunos, como dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo capítulo 4, algunos hasta escuchando doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Por eso no discutimos lo que ya Dios ha dicho, hermanos. Que eso es lo que está diciendo. E indiscutiblemente, hermanos, ¿cómo uno puede discutir lo que Dios ya ha dicho? Y cómo hay hombres, hermanos, que hasta contradicen a Dios. Es que Dios se equivoca. Oiga, se quieren hacer más sabios que Dios. La escritura fue dada en tres cosas: inspiración, número 2, iluminación, y número 3, revelación. La inspiración, hermanos, es hablar aquello que no se conoce. Por eso los hombres de Dios, Pedro está diciendo, los santos hombres de Dios hablaron inspirados. ¿Por qué? ¿Por el espíritu de quién? De Cristo, que estaba ¿dónde? En ellos. Porque nunca la palabra, nunca la profecía fue dada bajo inspiración humana. Así que estos hombres hablaron de cosas que no sabían. Dios los inspiró, o sea, Dios colocó la palabra en ellos. La revelación, hermanos,
es dar a conocer algo, revelar. Y la iluminación es entender eso que se revela. El misterio que estaba oculto por los siglos y las edades, ahora nos ha sido revelado. ¿Y cuál era ese misterio? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mateo capítulo 11. Cuando el Señor hace referencia del entendimiento de las cosas, Jesús está diciendo que es a quien Él se lo quiera. Ahí está en Mateo capítulo 11. Revelar, o sea, darle el entendimiento. Para uno conocer, hermanos, quién es Jesucristo, es porque Dios. Mateo capítulo 16. Bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿quién? Ahí está en Mateo capítulo 16. A la pregunta, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y Pedro responde, tú eres el Cristo. Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, Dios. ¿Por qué cree usted que aquí adoramos al único Dios? No es porque seamos los más inteligentes, es porque Dios nos dio iluminación. Lucas capítulo 24 nos abrió el entendimiento para conocer las escrituras, y por eso estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida, porque nos dio el entendimiento, o sea, la iluminación para conocer la revelación. Si nosotros creemos que Jesucristo es Dios, es porque Él nos lo reveló. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, cuando hay una revelación, ¿cómo vamos a discutir? Aquí yo creo que hay hermanos, porque a mí me tocó, y no soy del Antiguo Testamento, pero estoy como en la transición. Pero aquí hay hermanos que nos tocó tomar fotos con ese rollo. ¿Se acuerda? La cámara esa que era con un rollo, que le decían a uno, quédese quieto, y el poncherazo que decían. ¿Sí o no? Quédese quieto. ¿Usted le tocó tomar de fotos? O sea que usted sí es del Antiguo Testamento, hermano. Porque ya todo es digital, ¿cierto? Pero si hace por unos 20 años, ¿cierto? Diría yo, eso era por la cámara esa con el rollo. Uno tomaba la foto y el rollo había que llevarlo al laboratorio. Y en el laboratorio, ¿qué hacían? Lo revelaban. ¿Qué es revelar? Sacar a la luz algo. Si ve, ahí está la foto, pero en el laboratorio le hacían el proceso y eso que estaba ahí lo sacaban a la luz. Bueno, lo que hizo Dios, hermano, fue sacar a la luz. Porque Dios es uno, pero los hombres no tenían el conocimiento de esto. ¿Qué hizo Dios? Sacó a la luz el misterio, dándonos el entendimiento para conocer que Él es uno y uno es. Y por eso te lo reveló, o sea, te lo dio a conocer. Te lo dio a conocer. Por eso no discutimos. ¿Qué culpa tenemos, hermano, que a Dios le plació darnos a conocer? Eso es lo que dice la palabra. A Dios le plació, hermanos, revelar estas cosas no a los sabios ni a los entendidos, sino a los humildes, a los sencillos, a lo vil y a lo menospreciado, para avergonzar lo fuerte y lo sabio. A Dios le plació darnos el entendimiento. Pero el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los hombres. ¿Sí ve? Para que no les alumbre la luz del Evangelio. Por eso no discutimos. Y lo primero que no discutimos es
ahí está, 6 cosas hacen referencia al misterio de la piedad. Número 1, que Dios fue manifestado en carne. Eso no lo discutimos. El único Dios. Porque si hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y la salvación le pertenece a Jehová, y fuera de él, yo Jehová, Isaías 43:10, fuera de mí no hay quien salve. Entonces, si no hay sino un solo Dios, y fuera de él no hay quien salve, ¿quién se manifestó en carne? ¿Ah? Si él mismo lo dijo, ve, que yo mismo soy y no hay dioses. No hay dioses conmigo. Isaías capítulo 44 y capítulo 45. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay. No hay Dios. Es más, y no conozco, dice él, otro Dios fuera de mí. Y Dios que lo sabe todo, si él no conoce otro, como los hombres dicen que conocen otros. ¿Sí ve por qué no se puede discutir? ¿Cómo voy a discutir con Dios y decirle, Señor, pero es que yo sé de otro? Si ya Dios dijo, no hay otro. ¿Cómo vamos a discutir eso, hermanos? ¿Cómo voy a discutir que la salvación la puede dar un hombre, otra divinidad, cuando el Señor ya dijo, fuera de mí no hay quien? ¿Cómo va a discutir si ya Dios lo dijo? Venid a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay. Que no hay más. Antes de mí, ni después de mí, fue formado otro Dios. No conozco ninguno. Por eso oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno. Es uno. Y escuche lo que dice el capítulo 44, para que lo sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se opone, que yo soy Dios y no hay más. Y el capítulo 40, cuando hace referencia, porque allí ese capítulo hay que estudiarlo a la luz de los primeros capítulos del Evangelio de San Mateo. Porque Juan el Bautista, el precursor, el pregonero, el atalaya, aquel que debía de presentar o señalar al Mesías. Si usted lee el capítulo 40 de Isaías, se da cuenta que allí se habla del ministerio de Juan el Bautista. Gloria a Jesús, que eso está en el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo. El texto ya está puesto. Voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Verso 5. Y se manifestará ¿quién? La gloria de ¿quién? Y toda carne juntamente ¿qué? Lo verá. Por eso no discutimos. Dios se manifestó en carne. Dios se manifestó en carne. Dios, siendo espíritu, se hizo hombre. Dios, el infinito, el eterno, hermanos, se metió en el tiempo y en el espacio. El Rey se hizo siervo. Gloria al nombre de Jesús. El eterno se hizo criatura. Por eso no discutimos. Dios se manifestó.
De esto pudiéramos hablar mucho. Filipenses capítulo 2 hace referencia de lo mismo. Romanos capítulo 9, el verso 5, hablando de las bendiciones de Israel, que de ellos es el pacto, las promesas, la ley, el culto. Pero sobre todas las cosas, verso 5, ¿vino quién? Cristo, según la carne. Pero ese Cristo que es según la carne, Romanos capítulo 9, verso 5, ¿quién es? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Lo segundo, no discutimos que Cristo fue justificado ¿en qué? En el Espíritu, lo segundo. Porque el misterio de la piedad, entonces, lo primero es que Dios fue manifestado en carne. La segunda parte, justificado ¿en qué? Romanos capítulo 1, ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Verso 4. Leamos el texto. Justificado en el Espíritu. Mire lo que dice aquí. Cuando Pablo hace referencia a Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio no es de los hombres, el evangelio es de Dios. Marcos capítulo 1, verso 1, principio del evangelio de Jesucristo. Y aquí está diciendo que el evangelio de Dios es que Jesucristo es Dios. Sé que no hay contradice. Que Él había prometido. Oiga, ¿quién había prometido? Dios. Antes por sus profetas en las sagradas escrituras. ¿Qué había prometido Dios en las sagradas escrituras? Ya lo dijimos. Yo Jehová, y fuera de mí no hay. Ya lo había prometido. La forma como Dios salvó al hombre es por medio del evangelio. 1 Corintios capítulo 1. Porque a Dios le plació salvarnos por la locura de la predicación del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación. Es la buena noticia. Es la palabra. Es el verbo hecho carne. Aleluya. La palabra hecha carne, hermanos. Porque la palabra es lo que vivifica. La palabra es la que crea. La palabra es la que transforma. La palabra es la que da vida. Y la palabra es el verbo. En el principio era el logos. Era la palabra. Y el verbo era en Dios. Porque la palabra le pertenece a Dios. Y el verbo era en Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Y por eso Dios, el verbo, la palabra, transforma. Por eso el evangelio cambia. Porque el evangelio es la palabra en acción. Es el verbo que se introduce en la vida del hombre. El verbo que cambia, transforma. Porque la palabra tiene un poder, hermano, transformador, creador. ¿Cómo Dios cambia al hombre? 1 Pedro 1:23. Somos engendrados, transformados por la palabra. Aleluya. Así que dice que había prometido antes por las sagradas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y ahí está justificado en el Espíritu en el verso 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu ¿de qué? De santidad por la resurrección ¿de qué? De entre los muertos.
justificado en el Espíritu. Hermanos, Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la justificación. Todos nosotros somos justificados por Dios, pero Cristo, hermano, la justificación, que fue la resurrección de entre los muertos, es porque la paga del pecado es la muerte. Ese es el aguijón. Por eso la muerte, Hechos capítulo 2, no pudo retener a Cristo, porque era sin pecado. Aleluya. Sin pecado. Todos los hijos, hermano, pecaron. Adán, el primer hijo, pecó. Los ángeles, hijos de Dios por creación, pecaron. Pero Cristo, hermanos, el primero sin pecado. Por eso fue justificado en el Espíritu. Por eso la muerte no le pudo retener. Cristo, hermano, fue tentado no para que fuese probado a ver si pecaba. Cristo fue tentado para demostrar que no podía pecar, que era imposible que pecara. Gloria al nombre de Jesús. De tal manera que la justicia de Dios se imputa a todos los hombres cuando creemos en Él. Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados. Justificado en el Espíritu, hermanos, santo en todo. Por eso no discutimos. El hombre perfecto se llama Jesucristo. El hombre, el único que califica como mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. Justificado en el Espíritu. Por eso Jesucristo, hermanos, es el Cordero de Dios que quita. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor, el que inicia y consuma y termina la obra, consumador de la fe, porque fue justificado. Todos los hombres, hermanos, que hemos pisado esta tierra, todos somos pecadores, pero Cristo justificado, tentado en todo, pero sin, que eso es lo grande de Cristo, hermanos, sin pecado. El cordero, antes de ser sacrificado, pasaba 4 días en manos de los oficiantes del templo para ser revisado. Levítico capítulo 9, creo que hace referencia de esto. Debía de ser revisado de arriba abajo, a ver si tenía una mancha o una tacha, porque no se podía ofrecer ningún sacrificio, hermano, si el cordero era imperfecto. Por eso duraba 4 días en manos de los oficiantes del pueblo, de los sacerdotes, que lo revisaban a ver que no tuviese nada, y cuando calificaba era llevado, aleluya, al lugar donde destinaban para los sacrificios. A Cristo lo revisaron de arriba abajo. Aleluya. Todos los gobernantes, ¿sabe qué tuvieron que decir? El mismo Pilato tuvo que decir cuando tuvo en las manos a Jesús: no encuentro en él ninguna tacha, no encuentro nada en que acusarlo. Lo revisó de arriba abajo. ¿Sabe qué tuvo que decir el pueblo?
Este hombre no encontramos en qué acusarlo en algo, a ver si es digno de muerte. Por eso tuvieron que sobornar a uno, a ver si blasfemaba, porque no encontraban nada. Los alguaciles, cuando fueron a arrestar a Jesús, ellos mismos tuvieron que reconocer: nunca hombre alguno ha hablado como este. No encontraban nada. Por eso la única forma era sobornar, y encontraron a Judas, porque no encontraban nada. Aún, mire, aquellos hombres que tenían la seguridad del pueblo, ¿sabe qué tuvo que decir el centurión cuando ve a Jesús en la cruz? Verdaderamente este hombre era ¿qué? Justo. ¿Sí ve? Justificado en el Espíritu. Aleluya. Por eso, hermanos, no discutimos. Aquí no seguimos a un hombre. Aquí no vamos tras una religión. Aquí no caminamos en pos de una organización. Aquí tenemos la mirada puesta es en el autor y consumador de la fe. Y usted, amigo, maldito el hombre que confía en el hombre y de la carne hace su apoyo para alejarse del Señor. El único justificado en el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 15. Hermanos, todos nosotros vamos a resucitar, o los muertos en Cristo han de resucitar, los muertos del Antiguo Testamento han de resucitar, porque Cristo fue justificado en el Espíritu. Porque si Cristo no hubiese resucitado, 1 Corintios capítulo 15, entonces seríamos los más dignos de lástima, conmiseración, de pesar, porque quiere decir que Cristo era pecador igual que cualquiera otro, pero él mismo lo dijo: yo tengo poder para poner mi vida y yo tengo poder para volverla a tomar, ninguno me la quita, yo la pongo y la tomo porque él es justificado en el Espíritu. Aleluya. Y si Él resucitó, resucitarán todos aquellos en Cristo, porque la justificación de Cristo es la justificación de todos nosotros. Por eso no discutimos. Aquí no seguimos a hombres. Los grandes líderes religiosos de las grandes religiones del mundo, todos están en el sepulcro. Haga usted memoria, historia. ¿Dónde están los líderes del catolicismo? En los sepulcros. ¿Dónde están los líderes, hermanos, de esas religiones orientales? En los sepulcros. ¿Dónde están los líderes de algunos pueblos, hombres, sean líderes religiosos o líderes filosóficos o líderes políticos, aquellos que siguen y los reconocen como sus líderes? En los sepulcros. Pero hay una tumba como evidencia que Cristo fue justificado en el Espíritu, porque esa tumba todavía dice: no está aquí, ha resucitado. Quiere decir que la muerte no tuvo potestad sobre él. Aleluya. Porque Cristo es la muerte de la muerte y la victoria del sepulcro, justificado en el Espíritu. Tercero, visto ¿de qué? De los ángeles. Y lo predico de una vez, unido, visto de los ángeles con creído en el mundo y predicado a los gentiles.
porque va muy relacionado. Visto de los ángeles, número 3, del misterio de la piedad. Los ángeles, hermanos, solo adoran a uno. Solo reconocen la adoración al que está sentado en el trono. Porque la palabra ángel significa mensajero. Y fueron criaturas creadas, aleluya, según Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28, para adorar a Dios. Y eso también está en Isaías capítulo 6. Cuando Isaías entra al templo, aleluya, y hay unos ángeles que volaban, cubrían su rostro, con 2 alas volaban y con 2 ¿qué? Y no cesaban. Porque en el hebreo, hermanos, no existe el superlativo. Superlativo es aquello que le da a la palabra un sinónimo de grandeza. Esto nunca va a encontrar en el hebreo grandísimo, altísimo, santísimo. Esa es la razón por la cual cuando ellos ven a Dios tienen que decir santo. No dicen santísimo, sino que lo ven santo. Y como lo siguen viendo más santo, tienen que volver a decir santo. Y como lo siguen viendo más santo, 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 santo. Ese es el Dios que adoramos, aquel que es santo. Y como es tan santo, no podemos dejar de decir santo, santo, santo. Es el que es, el que era y el que ha de venir. Es el Todopoderoso. Visto de los ángeles. Los ángeles reconocen la gloria de Dios. Hermanos, ¿quiénes reconocen la gloria de Dios? Los cielos, como creación de Dios. Salmo capítulo 19, los cielos. Israel, Salmo 139, cuando habla de las obras, de lo que Dios hizo, reconocen la gloria de Dios. El hombre, cuando veo los cielos, hay un hombre que está reconociendo, Salmo 8, la luna, las estrellas que tú creaste. Digo, ¿quién es el hombre? Los ángeles. Los ángeles, hermanos, estuvieron presentes en el nacimiento de Cristo. Ellos dieron el anuncio. ¿Cuál fue el anuncio? Lucas 2, verso 10. Os damos buenas nuevas de salvación. ¿Qué será? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y ahí está, que es Cristo el Señor. Ahí reúne los 3: Salvador, Cristo y Señor. Aleluya. Visto de los ángeles. Los ángeles estuvieron presentes en el ministerio de Jesús. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Aleluya. Qué bendición que nosotros, hermanos, hemos escuchado este mensaje que hace parte del misterio de la piedad, predicado a los gentiles. Aleluya. No hay lugar de este mundo donde no se haya predicado que Dios se manifestó en carne. Que no se haya predicado este mensaje de salvación para que todo aquel que en él crea. Predicado a los gentiles. Inició con uno allá, amén, llamado Cornelio.
Y de ahí en adelante se cumplió lo que Jesús envió a decir: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que cree no se pierda. Predicado a los gentiles, creído en el mundo. Hermanos, más de 75,000 millones de hombres hemos pisado esta tierra, y Cristo, aleluya, ha sido reconocido como un personaje de la historia, creído en el mundo. Jesucristo no es simplemente, hermanos, una teoría, una hueca sutileza, una filosofía hueca, no. Jesucristo es creído. La historia da evidencia de un hombre llamado Jesús. ¿Sabe que se hizo una encuesta quién era el personaje de la historia? El personaje de la historia. Y ahí habían líderes políticos, religiosos, militares, médicos, científicos, porque esta tierra ha dado gente bastante destacada en todos los ámbitos. Y la encabezaba una lista, hermanos, casi más de 1,000 hombres de la historia, más de 1,000 personajes de la historia. Y entre los que estaban ahí apareció uno que decía Jesucristo. Como un personaje de la historia, igual que Mahoma, igual que Simón Bolívar, George Washington, San Martín, científicos como Albert Einstein, hombres de letra, de ciencia, del arte, Miguel Ángel, entre mucha gente, más de 1,000 personajes de la historia, en todas las categorías, pero apareció uno que decía Jesucristo. Y la encuesta fue a los personajes destacados vivos de esta tierra, presidentes, científicos, médicos, religiosos, y encuestaron una cantidad de hombres, hermanos. ¿Y sabe quién fue el personaje de la historia? Todos coincidieron, o la mayoría, en decir que el gran personaje de la historia se llama Jesucristo, porque Jesucristo es creído en el mundo. Algo tiene que tener Jesucristo, amén, que ha trascendido los tiempos, los siglos. Y que ha sido predicado en el mundo. Algunos sienten admiración, otros sienten envidia, otros sienten respeto. Pero aquí hay una iglesia que no solamente lo respetamos, no solamente lo admiramos, sino que también lo adoramos, lo seguimos, porque lo reconocemos como el único creído en el mundo. Aleluya. Pero también el gran misterio de la piedad reconoce no solamente que Dios se manifestó en carne, que fue justificado en el Espíritu, que fue visto de los ángeles, que fue predicado a los gentiles, que es creído, que es real, aleluya, que es veraz en el mundo, sino que también fue recibido. ¿Quién es este Rey de Gloria? Alzad puertas vuestras cabezas. Ábranse las puertas eternas. ¿Y quién es el que va a entrar? El que salió es el que subió y fue recibido. Hermano, si Jesucristo no es Dios, el cielo, las puertas eternas no se hubieran abierto. Porque cuando Él va subiendo,
Está sentado Jesús en el monte de los olivos con sus discípulos. Hechos capítulo 1. Y de un momento a otro comenzó a subir. Y los que lo estaban viendo como que no entendían qué estaba pasando. Pero los ángeles que están presentes están diciendo: este Jesús que está siendo tomado de entre vosotros. Así mismo como lo habéis visto, que se está yendo en su gloria un día. Yo pienso que cuando comenzó a subir, las puertas eternas y los ángeles y lo celestial comenzó a observar y a decir, Salmo 24, ¿y quién es ese? ¿Quién es ese que viene? Que se muestra imponente, que viene con vestiduras como aquel que pisó el lagar, que va a la batalla y vuelve triunfante. Todo emperador, cuando regresaba a la batalla, hermano, la entrada a su ciudad, eso era una cosa imponente. Se dice que cuando Napoleón venció a los ingleses y entró por el Arco del Triunfo, eso fue una cosa imponente, ver al gran emperador, aleluya, Napoleón entrando. Le hicieron calle de honor, porque el gran emperador Napoleón venció y los grandes conquistadores entraban triunfantes, con la corte, con su ejército, marchando. Yo no sé si usted alguna vez ha ido a una celebración del 20 de julio, cuando las tropas de Colombia marchan, recordando, aleluya. Yo pienso que cuando Cristo comenzó a subir, los ángeles dijeron, ¿quién es ese que viene? Como aquel que viene triunfante, que pisa el lagar y termina victorioso. Y alguien responde, abran las puertas, porque el que viene es el Rey de la gloria, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey, Él viene triunfante, viene con el botín glorificado y se sienta en el trono, y en el trono solamente se sienta uno y comienzan los ángeles. Recibido arriba en gloria. Aquí hay una iglesia que a Él le da la gloria y el honor, pero un día también lo vamos a recibir a Él. Señor, digno eres de abrir el libro. Un día esta iglesia va a subir, hermanos, triunfante, triunfante. Yo no sé si usted se goza, pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que el Dios de este siglo, que es Satanás, ¿dónde reina Satanás? Efesios capítulo 6, y con esto termino. Lea dónde reina Satanás. En los lugares celestes, en las regiones celestes, allí reina Satanás. Vea, lo voy a mostrar para que se dé cuenta de lo que va a pasar un día y de la grandeza de la iglesia. Efesios 6, escucha lo que dice. Mira lo que dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Número 1, esas son las jerarquías. Número 2, gobernadores de las tinieblas. Número 3, contra huestes espirituales. ¿En dónde? En las regiones celestes. Pero cuando Cristo venga por su iglesia, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿dónde la va a llevar? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán. Luego los que habremos quedado seremos transformados para ir a recibir al Señor. ¿A dónde?
al aire, a las regiones celestes. ¿Dónde habita Satanás? En las regiones celestes. Un día el Señor se va a parar en las nubes y todos esos gobernadores, todas las potestades que están apoderadas de las regiones celestes, el Señor le va a decir: se me van de aquí para el infierno, porque mi iglesia viene a tomar potestad. Porque mi iglesia va a subir a las regiones celestes y van a permanecer conmigo para siempre. Así que, Satanás, de aquí te me vas para el infierno, porque ya esto le pertenece a la iglesia y nosotros vamos a subir y vamos a ver caer a Satanás como un rayo. Le vamos a decir a Satanás: hasta luego. ¡Aleluya! Así que, hermano, vamos a estar en el aire. El que tiene potestad hoy un día va a bajar. Y los que estamos aquí, vean. ¡Alábalo! Denle ese aplauso a la gloria de Dios. Por eso Pablo dice: alégrense unos a otros con estas palabras. No es que a nosotros nos pertenece el aire. Nuestra ciudadanía no está acá. Olvídese. Ese es el misterio de la piedad. Por eso se predica a los gentiles, para que tú creas y un día mi ciudadanía no está acá. ¿Sí ve por qué Cristo restauró lo celestial y lo terrenal? Un día, así como Cristo dijo: yo vi caer como un rayo a Satanás, un día lo vamos a ver bajar y usted y yo vamos a subir. Vamos a subir. Por eso el infierno no es para el hombre. Quien va a heredar el infierno es el diablo, pero nosotros vamos a heredar cielo nuevo. Israel va a heredar una tierra que también Dios la va a limpiar para ellos, pero para la iglesia, hermano, vamos a dar un salto. Oiga, ¿qué salto, hermano, vamos a dar? Pero para eso hay que creer en el gran misterio de la piedad. Los hombres no quieren que usted entienda esto, porque el diablo, claro, él va a bajar y quiere bajar con usted también. Pero no, Señor, que baje él, porque aquí vamos a ver. Aquí vamos para arriba. Amén.